Damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Qué bueno es estar en nuestro segundo día de conferencias. Estamos hablando acerca de sabiduría en las finanzas familiares. El día de ayer fue un día glorioso donde se nos habló de por qué hablar de finanzas en la iglesia. Esa fue la primera conferencia el día de ayer, y luego se nos habló cómo pensar bíblicamente sobre el dinero. Pastor Héctor decía ayer que esa fue como un marco teórico y hoy viene la parte práctica, manejando el dinero bíblicamente. Así que damos gloria a Dios por esa bendición. Hay unas tarjetitas por ahí que tienen un código QR. La idea es que usted pueda escanearlo con su celular y hacer preguntas, porque hoy, después de esta primera sección, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. O sea, las preguntas que usted tenga sobre las finanzas familiares, no preguntas sobre los 7 cuernos del Apocalipsis, no, eso no. Esa parte la dejamos para otra conferencia. Hoy vamos a hablar de finanzas. Así que damos gloria a Dios. Pastor, cuando usted así quiera. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga, sea con nosotros en esta tercera sesión de esta conferencia de finanzas bíblicas o sabiduría para las finanzas familiares. Desde ya le expreso mi gratitud a el cuerpo pastoral de la iglesia y los amigos y hermanos que nos han hecho sentir como en casa. Nos hemos sentido muy cómodos, muy bien atendidos. Así que el Señor les retribuya, porque yo no lo voy a hacer. Miren, la noche anterior, nosotros, como decía el pastor Lisael, concluimos con estos 4 conceptos, estas 4 ideas, que son, yo diría, cómo la Biblia ve las posesiones materiales y cómo la Biblia ve el dinero. Y quisiera revisarlo para a partir de ahí proponer o indicar algunos principios que se derivan de estas cosas. En primer lugar, el dinero no llena, y cuando digo que no llena es que no llena el corazón humano. La Biblia parte de eso, lo enseña en diferentes pasajes. Un conocidísimo pasaje es aquel que dijo Jesús que aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Podemos tener todo lo que este mundo ofrece y sentirnos vacíos e insatisfechos. Ahí no está lo que el hombre necesita para su plenitud. De la misma manera, el segundo principio que vimos en este sentido de pensar diferente es que lo material es eternamente irrelevante, porque lo material es aquí que se queda, y sabemos que la vida del ser humano no es solo material, hay una vida más allá de esta vida terrenal. Cristo dio testimonio de eso, enseñó sobre eso, y cuando nosotros dedicamos nuestra vida completa a solo aquello que es aquí, que es material, pues hasta cierto punto la hemos desperdiciado. Y de ahí que la Biblia nos llama a tener una vida más trascendente, no solamente dedicada a la acumulación y al tener. En tercer lugar, también decíamos que el dinero y las posesiones materiales son espiritualmente peligrosas. No es que son espiritualmente malas, son peligrosas si no las manejamos adecuadamente. Ellas pueden desviar el corazón, desviar nuestra atención, hacernos descuidar lo que es valioso, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestras familias, a veces descuidada, tenida a poco, producto de nuestro sobreenfoque en lo material. Y de ahí que tenemos que cuidarnos de este poder seductor del dinero y de las posesiones sobre nuestro corazón. Y en cuarto lugar, decíamos que la Biblia presenta las posesiones como algo que Dios nos concede por un tiempo mientras estamos aquí,
O sea que nosotros no somos los dueños últimos de lo que poseemos, es Dios. Nosotros estamos aquí por unos años, cuando nos vamos de aquí, eso queda en manos de otros, en las manos que Dios decida asignarlas. Y por lo tanto yo me debo ver a mí mismo como un administrador, un gestor de los recursos de Dios y no como el propietario. Eso cambia la manera como yo reacciono cuando pierdo algo. Cambia la manera cuando yo reacciono, como yo reacciono cuando yo gano algo. Porque al final, si es un don de Dios que Dios me concede, pues yo debo tener gratitud hacia ese dador que me ha dado y me ha concedido ese favor. De lo contrario, no estaría actuando como un administrador. Entonces, estas 4 verdades, ideas, conceptos bíblicos nos ayudan a pensar diferente. El mundo no piensa así. El mundo no ve en el dinero, o más bien ve el dinero y las posesiones como su fin último, como aquello que les llena, que les satisface. Y la gente anda en una carrera frenética por tener más. Y entiende en su mente que si tiene más, se sentiría mejor. Y al final llegan a tener más y no obtienen y logran lo que querían o pensaban que iban a obtener. Así que basado en eso, yo quisiera entonces hablarle de algunos principios de manejando el dinero. Entonces, si esto es así, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a administrar estos recursos? Si yo no tengo todo el tiempo hoy, porque tenemos una sola sesión en la noche de hoy, para expandirme mucho en todos estos conceptos que vamos a ver, pero yo voy a hablarle de 9 principios de manejo práctico financiero. A partir de estas ideas que hemos mencionado. Lo primero, el primer concepto práctico es que debo reconocer las etapas financieras de mi vida y voy a explicar en qué consiste eso. El dinero nos es concedido por un tiempo, por parte de Dios. En ese tiempo, en mi vida, yo tengo 3 etapas que la vamos a ver. Como me es concedido por Dios, yo debo en ese tiempo administrarlo de una manera que yo tome en cuenta toda mi vida. Y ustedes van a entender a qué me refiero. Esto es algo ignorado, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. El latinoamericano trabaja para el día a día, para el hoy, no piensa en el mañana, no piensa en el futuro. Ya averiguaremos, dicen muchos. Ya veremos qué pasa con el futuro. Pero la primera etapa que nosotros tenemos en nuestra vida, económicamente hablando, es la etapa que yo he denominado la etapa de la dependencia. Mírenla ahí en ese cuadrito, ese rectángulo azul, dependencia. Es el momento cuando yo nazco y estoy en la casa de mis padres o de aquellos que se hacen cargo de mi crianza. Yo dependo de ellos completamente. Yo dependo económicamente de ellos. En ese caso, fíjense el cuadrito negro. ¿Negro o verde? Sí, negro. Es que no veo del todo bien. Ahí el gasto es mayor al ingreso. Mis padres cubren, correcto. Ese triangulito rojo indica que el gasto está por encima de la rayita azul, que es el ingreso. Entonces yo tengo un déficit, literalmente yo soy una persona que produzco un déficit en mi hogar como dependiente. Los niños, los jóvenes absorben y no aportan. Ellos son dependientes de sus padres, absolutamente. Hay algunos que comienzan a trabajar temprano y demás, pero en general hay unos años que yo me paso dependiendo de mis padres. Se supone que en esa etapa, y eso es bueno que los jóvenes lo escuchen, esa es una etapa de formación. Es una etapa donde yo, como dependiente, debería aprovechar que yo no tengo las responsabilidades económicas de etapas posteriores para yo formarme, invertir en mí, formar a mis hijos. En este caso, los padres deben ocuparse de que sus hijos aprendan una vocación, un trabajo que posteriormente le dé los recursos que ellos necesitan. Pero en esa etapa de la dependencia, todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Hay una segunda etapa, que es la etapa de la independencia. Okay, fíjense que la raya punteada azul supera ahora la raya roja que representa los gastos. Ahora yo, se supone, salgo de mi casa, soy independiente económicamente hablando,
por lo menos lo debería ser, ¿verdad? Hay algunos que salen de la casa, pero no se desconectan económicamente. Hay que seguirlo fondeando, ¿verdad? Eso pasa, pero la Biblia es clara que cuando una familia se forma, cuando una persona sale de su hogar paterno, en general, sale cuando se casa, en general, aquí también es muy típico que la gente sale cuando se va a estudiar, pero hay una etapa entonces de la independencia, ¿correcto? En esa etapa se supone, debería ocurrir, que haya un excedente, es el excedente azul, ese triángulo azul. Eso es lo que yo debería, en esa etapa, producir para yo consumir y producir para yo guardar. Es así. Porque ¿en qué momento, si no es en la etapa de independencia y productiva, yo voy a producir los recursos que necesito en la próxima etapa que vamos a ver que necesitamos recursos? Es en ese momento de independencia y productividad de mi vida en donde yo necesito pensar bien que la vida es larga y debo anticipar que voy a tener necesidades futuras y me debo preparar. Pero mucha gente no se prepara. Mucha gente le está yendo bien en los negocios, en su trabajo, y comienza, o quizás no le va tan bien, pero tampoco piensa con un criterio muy ahorrativo. Comienza a gastar, comienza a comprar cosas nuevas, cosas que le gustan, se deja llevar del impulso, no hay problema, mañana resolvemos, y vive de una manera como cortoplacista, pensando en el hoy y no en el mañana. Hay una tercera etapa entonces, que se llama la etapa de la sobrevivencia. ¿Ok? Independencia la primera, dependencia, independencia y sobrevivencia. La sobrevivencia es cuando ya mis energías para trabajar y para producir no son las mismas. Ya yo no traigo lo mismo a la casa. Mis ingresos han bajado. Entré en una fase de la vida normal, es una fase natural de la vida donde ya yo no puedo producir lo mismo que producía antes. Se supone que en esa etapa yo debo contar con recursos que provinieron de la etapa de la independencia. Fíjense que aquí hay otro déficit rojo, donde normalmente hay gente que no le ocurre esto porque tiene un negocio próspero y se retira y el negocio sigue produciendo y demás. Pero en la mayoría de los casos, en mi experiencia, en la mayoría de los casos, la gente no se prepara para la tercera etapa de su vida, la etapa de la sobrevivencia. ¿De qué voy a vivir cuando ya yo no pueda producir lo mismo? Y vuelvo y digo, la realidad latinoamericana es que nosotros no pensamos en eso. Típicamente lo que se hace es que los hijos sostienen a los padres. Y eso está bien, si eso es lo único que existe en ese momento. Pero nosotros debemos cambiar esa manera de pensar y comenzar a pensar que nosotros somos los responsables de acumular recursos para poder subsistir en la tercera etapa de la vida que a todos nos toca. Así como nos tocó la etapa de la dependencia y todos dependimos de nuestros padres, llegará un punto donde tendremos que hacernos cargo de nosotros, pero ya no trabajamos igual. Entonces, si yo no tengo en cuenta esas etapas de la vida, yo voy a vivir de manera descuidada, de manera imprudente. No es sabio ignorar esa tercera etapa que viene por ahí. Como yo les decía ayer, yo no puedo creer la edad que yo tengo. A la edad que yo tengo, dicen que ya no le dan muy fácil trabajo a uno. Yo digo, pero si yo estoy en la flor de mi juventud, ¿cómo va a ser? Ah, no, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Ya después que uno pasa de los 45, 50 años, 55 años, los empleos y los trabajos por los que uno opta no son los mismos. Entonces, ¿qué pasaría con mi vida si yo no vi eso de los 25 a los 50 y en esos 25 años fui prudente, fui ahorrativo, fui sensato y guardé en esa época de vacas gordas de mi vida, guardé para cuando viniera la época de las vacas flacas? Entonces, eso es un concepto que nosotros tenemos que cambiar y tenemos que crecer en ello. Y ojalá Dios nos dé la sabiduría para hacerlo, pero
como les decía, yo no puedo extenderme en todo lo que implican cada uno de esos conceptos, pero ese es un aspecto en el que tenemos que pensar. Eso es lo primero. Segundo, son 9. Presupuesta, y lo pongo con un signo de exclamación, porque óiganme, señores, presupuestemos, presupuestemos. Jesús decía, ¿cómo alguien que va a hacer una torre no calcula primero su costo? O sea, si nosotros vamos a hacer algo, si vamos a vivir, si tenemos una familia que sostener, tenemos que tener un presupuesto. El presupuesto es tu plan de vida en números, es tu plan de vida en números. Es una valla de defensa contra la avaricia, porque cuando trazamos esa línea, decimos no vamos a comprar eso, porque no me puedo dejar llevar por el impulso, sino de mis decisiones presupuestadas. O sea, es una valla de defensa contra la avaricia. Hay presupuestos de corto plazo y hay presupuestos de largo plazo. Yo voy a explicar esto ahora, yo me voy a detener. Número 4, tenemos que tener en cuenta también que si somos una pareja, una familia, debemos presupuestar juntamente con nuestro cónyuge. Y por último, considera los compromisos no mensuales. Hermanos, esto es uno de los aspectos más ignorados por las familias. La gente vive en el día a día y mucha gente ignora, no solamente ignora lo que gasta, ignora lo que ingresa. A mí me ha tocado caminar con mucha gente que viene a mi oficina pidiendo consejo financiero. Y bueno, donde uno comienza es escuchando el problema. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pastor, es que a mí no me da el dinero, yo siempre tengo que acudir a la deuda, siempre ando que no puedo pagar las tarjetas de crédito. Y comenzamos entonces a ver cuáles son los compromisos que no puede pagar. Y una de mis primeras preguntas es, ¿cuál es tu presupuesto mensual de gastos? Entonces, la persona usualmente hace así y mira hacia el techo, como buscando, no sé si una revelación divina va a decirle algo. Y entonces me dice, incluyendo lo que yo le paso a mi mamá. Sí, incluyéndolo todo. O sea, cuando yo veo que esa cabeza se inclina hacia arriba a mirar. Incluso en una ocasión yo, con una persona muy cercana a mí, yo me paré de mi silla y comencé a buscar. Y le dije, ¿tú estás viendo algo? Porque inmediatamente yo me doy cuenta que no están seguros de cuánto gastan. No sabe. Peor aún, ¿cuál es tu ingreso mensual? Incluyendo, mucha gente vive y no sabe exactamente con precisión cuánto es su ingreso mensual. Ellos saben que tienen un salario aproximadamente de tanto y que le descuentan por nómina unos préstamos que tomó, pero realmente no tienen la certeza de cuánto es que le cae en la cuenta finalmente. Tienen un aproximado, pero no tienen con precisión eso. Entonces, evidentemente, lo que no se presupuesta, eso es una verdad para el dinero, para el tiempo, para todo. Lo que no se presupuesta se malusa. Entonces, tenemos que tener más orden en nuestra vida financiera y económica. De lo contrario, estaríamos siendo malos mayordomos de los recursos que Dios nos ha otorgado. Muy malos mayordomos. Incluso el presupuesto de una persona que tiene problemas económicos y financieros incluye no solamente los ingresos y los gastos, tiene que saber con precisión cuánto ingresa, cuánto gasta, también cuánto debe. Me ha pasado también. Cuando la gente viene, bueno, pastor, yo no puedo pagar mis deudas, no sé qué hacer. ¿Cuánto es tu deuda aproximadamente? Otra vez. Comienzan a buscar y no sé, bueno, incluyendo lo que le debo a mi mamá, lo que le debo al tío, todo, inclúyemelo todo. Entonces comenzamos, uno de los primeros pasos para ordenar la casa, las finanzas, es presupuestar con cierta precisión los ingresos, los gastos y el stock de deuda en ese momento ordenado por monto, cuánto debo, a qué plazo, a qué tasa y a qué institución bancaria o a qué persona se debe. De tal manera que uno tenga una idea cuáles son las deudas más caras, cuáles son las deudas más largas y uno puede entonces comenzar a mejorar no solamente la parte presupuestal de ingresos y gastos y bajar los gastos y demás, sino que también se puede hacer
lo que le llaman mejorar el perfil de la deuda. Uno comienza a decir, pero espérate, esta deuda que tú tienes es costosa, ¿por qué no la cambiamos por una deuda un poco más larga, un poco más baja? Quizá podemos hacer una adecuación y cambiar el tipo de... O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si no presupuestamos no lo vamos a saber. Aquí hay algunas observaciones que quiero hacer. Con relación al tema del cónyuge, este ejercicio, si somos una familia, debe hacerse con el cónyuge. Al final, yo voy a hablar un poquito más en detalle de eso, pero debe hacerse con el cónyuge. Yo sé que a veces, cada cabeza es un mundo. A veces mi cónyuge, mi esposo y mi esposa no piensan como yo. Ella tiene una manera de abordar las situaciones económicas y yo tengo una manera de abordar las situaciones económicas. Y la solución a eso es, en vez de unir criterios, ha sido, bueno, pues tú haces lo que tú entiendes y yo hago lo que yo entienda. Vamos a ponernos de acuerdo en qué tú vas a pagar, qué yo voy a pagar, pero al final tú manejas la parte que te sobra como tú quieres y tú manejas. O sea, la dificultad de conciliar a lo que ha llevado a muchas parejas es a dividirse en las finanzas en lugar de decir, no, es que tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Y eso se hace más difícil cuando también hay una persona, uno de los dos, que no es creyente, por ejemplo, que no tiene un criterio similar al manejo económico que el que yo tengo, que quisiera que sea bíblico. Es un problema que tiene que estar en oración y pedirle al Señor que nos dé, no solamente nos dé la sabiduría, sino que nos dé gracia frente a nuestro cónyuge para que esa persona acepte nuestros criterios y podamos manejar las finanzas de una manera más sensata. Porque honestamente la mayoría de la gente maneja las finanzas por puro impulso. Por puro impulso. Lo que quieren es ganar más para gastar más. Miren qué sencillas son las finanzas en general en el mundo. Ganar más para gastar más. Y las inversiones que hacen es para ganar más. Es como muy elemental. No hay sabiduría dentro de esos criterios. Aquí quiero mencionar también ese último punto que digo que considera los compromisos no mensuales. Cuando estés haciendo un presupuesto, y de hecho ya les voy a presentar aquí en ese link que ustedes ven ahí, es una plantilla que está en mi libro, pero no tienen que comprar el libro para tener la plantilla, pueden acudir a ese link, ahí entran y van a encontrar una hoja de Excel sencilla, una plantilla de presupuesto que les va a ayudar a hacer un presupuesto de gastos y de ingresos y gastos para sus hogares. Es algo básico, pero es un punto de inicio. Es un punto de inicio. Es algo que preparé cuando escribí el libro de finanzas bíblicas y creo que ha sido útil para mucha gente. ¿Cuál era mi experiencia en el tema del presupuesto? Cuando la gente traía su presupuesto, yo se lo pedía, le decía, mira, en la próxima reunión, cuando me describieron el problema, le decía, en la próxima reunión tráete un presupuesto. Y normalmente el presupuesto se quedaba por debajo entre un 25 y un 30% de sus gastos. De hecho, mucha gente dice, pastor, yo no sé en qué se me va el dinero. Porque cuando yo saco lo que gano y saco lo que yo entiendo que gasto, a mí me deberían sobrar, lo voy a poner en dólares, me deberían sobrar $200, $300 mensuales, pero no me sobran. Al contrario, lo que tengo es un déficit. Obviamente, el dinero no está desapareciendo. Lo que está pasando es que esa persona no está considerando todos los gastos reales que está teniendo. Para ponerle un ejemplo, yo entonces me sentaba con la plantilla de presupuesto y yo veía a la persona que decía, bueno, el mortgage, la hipoteca, tanto, o el alquiler, el leasing del vehículo o la cuota del vehículo, combustible, educación de los hijos, energía eléctrica, celulares, ¿verdad? Energía eléctrica, perdón, ya lo dije. Veía las partidas típicas, correcto. Entonces yo le decía, tú no compras ropa. Ah, bueno, pastor, pero eso no es mensual. Eso es cada 2 o 3 meses, cada 6 meses yo compro un poco de... Sí, pero cuando la ropa, por el precio que tiene, hoy en día tú sales a comprar algunas ropas para la familia y tú consumes $200, $300 cada 6 meses en ropa. Tienes que ponerlo ahí. Tienes que poner que 2 veces al año tú vas a gastar $200, $300, son $500, $600 al año, divídelo entre 12 y ponlo en tu ingreso mensual. Ok. Número 2, cuando tú vas a un cumpleaños de un amiguito de tu familia, eso pasa mucho en Santo Domingo, no sé si aquí pasa tanto, pero allá la partida de regalos tiene que estar incluida en el presupuesto. O sea, cuando tú vas a una boda
hay que regalar. Cuando vas a un cumpleaños de niño, hay que regalar. Y usualmente se regala en proporción o en relación a la condición económica del que se les regala, ¿verdad? Entonces, si es un niño, no, es que ellos son, tú sabes, hay que llevar un regalo bueno porque son gente que son paradigmas que uno tiene, no es así. O sea, tú tienes que llevar un regalo en función de tu presupuesto, no en función de la realidad del que se le regala. Ahora, si a él no le gusta el regalo, eso es un problema de él. Pero eso fue lo que tú pudiste regalar. Eso es. No te dejes presionar por eso. El punto es que no estaba incluida la ropa, no estaban incluidos los regalos. Los neumáticos, las gomas de los carros, tú no le pones goma. Pero eso cada 2 años hay que ponerle goma a los vehículos. Pero tiene que poner ahí $400, $500 de cada 2 años de que hay que ponerle neumáticos al vehículo y dividirlo entre la cantidad de meses que pasa entre una apuesta y otra. Punto suspensivo, cuando ustedes se ponen a ver los gastos no mensuales que son dejados fuera del presupuesto, cuando tú lo incluyes, entonces yo le decía a la persona, ¿te das cuenta dónde se te está yendo el dinero? Pero que tú no lo tienes visualizado, tú no lo tienes contemplado. Pero está ahí, el dinero no está desapareciendo, el dinero está siendo asignado a partidas que para ti no son visibles. En esa plantilla hay un listado de todas las posibles salidas de dinero que a uno le puede ocurrir en el presupuesto, de tal manera que uno tenga un presupuesto lo más cercano posible a la realidad. Entonces, tenemos que presupuestar. Segundo aspecto a señalar como parte de nuestra práctica de manejo financiero responsable. Lo otro es el tema del ahorro. Yo me imagino que ustedes saben que el ahorro es bueno, ¿verdad? El ahorro es bueno, es un principio bíblico. De hecho, yo creo que en la Biblia la forma como el ahorro es presentado llama la atención porque, bueno, el primer aspecto del ahorro, la primera forma en la que yo convenzo a la gente a ahorrar es diciendo es sabio, porque responde a necesidades futuras ciertas. O sea, si tú sabes que en 30 años tú vas a necesitar dinero para mantenerte y no vas a tener el mismo ingreso, ¿qué tú tienes que comenzar a hacer hoy? Entonces, el libro de Proverbios, en Proverbios 6, increíblemente, el sabio de Proverbios, escribiendo el proverbio y estimulando al ahorro, oigan lo que pone el ejemplo de la hormiga. Y Salomón dice, mira la hormiga, que sin tener jefe, ni quien la mande, guarda su alimento durante el verano para comer en el invierno. Para mí, ese es un versículo que humilla al ser humano. Porque nosotros en nuestro pecado y disfunción somos menos sabios que una hormiga. ¿Se están dando cuenta de? Es como que nos están dando una galleta sin manos, una galleta con guantes blancos. O sea, mira la hormiga, viejo, mira la hormiga. Aprende de la hormiga. Ahorra. Si un animalito tan diminuto, un insecto tan diminuto, ahorra, ¿cómo es que tú no tienes la misma sensatez? Porque hay necesidad. Si tú sabes que eso viene, ahorra. Pero no solamente es sabio porque hay cosas que vienen que sabemos, es que es humilde. ¿Por qué? Porque se prepara para necesidades futuras inciertas. La diferencia entre la primera y la segunda declaración es que es sabio porque responde a necesidades futuras ciertas. Si yo sé que va a venir esto, yo tengo que prepararme. Lo otro es que vienen necesidades futuras inciertas. Hay cosas que tú no sabes que van a venir a tu vida. ¿Ok? ¿Tú no sabes que van a venir? Son imprevistos. Y hay que prepararse para los imprevistos. Como siempre digo, si tú prevés el imprevisto, ya no es imprevisto. Porque lo previste. ¿Verdad? ¿Entienden el juego de palabras? Nosotros tenemos que saber que nosotros no tenemos control de la vida. Nosotros no tenemos control de lo que nos pasa. A nosotros nos pueden ocurrir accidentes, enfermedades, pérdidas de empleo, cosas que no tenemos en el horizonte. Por lo tanto, como no sabemos qué va a pasar, es un acto de humildad ahorrar,
porque desconozco el futuro. Solo Dios lo conoce. Por lo tanto, yo voy a ahorrar porque yo no sé lo que pueda pasar. Y entonces, por eso digo que el ahorro es un acto de humildad también. Y por último, es piadoso porque combate el materialismo. El ahorro es cuando tú le dices a tu impulso, no vas a comprar más, vas a ahorrar más. Tú le dices a tu impulso, no vas a ahorrar más, perdón, no vas a comprar más, vas a ahorrar. Y todo esto tiene que estar hecho de una manera intencional. O sea, el ahorro tiene que ser algo intencional. Cuando uno decide ahorrar, lo que le sobra, usualmente nunca sobra. Uno debe proponerse una meta de ahorro. Esto es lo que yo quiero ahorrar mensualmente. Claro que tiene que ser en función de lo que yo más o menos gano y gasto, aproximadamente, pero yo hago un ejercicio de mis gastos concienzudo y digo, mira, a mí me deberían sobrar unos $300, $400 mensuales. Yo voy a ahorrar $300 y me voy a proponer eso. Y yo entonces mes a mes lo pongo ahí y lo saco y lo ahorro. Y si no quedó para comer fuera, no quedó para comer fuera, porque está ahorrado. O sea, el ahorro debe desplazar las otras cosas, no viceversa. Si el ahorro es residual, lo que me sobra casi nunca sobra. Por lo menos para la mayoría de los mortales como nosotros. Casi nunca sobra. Hay gente que le sobra por más que gaste. Muy bien, perfecto, porque hagan lo que quieran. Pero nosotros, que tenemos que calcular y ver bien, tenemos que hacerlo intencional y no residual. Ese es el tercer aspecto. Un cuarto aspecto que debemos tener en cuenta es el gasto estratégico. El gasto estratégico, que no es más que el requerido para llevar a cabo lo que entendemos nos corresponde. Por ejemplo, si tú eres una persona que eres un técnico en refrigeración, por ejemplo, y tienes una pequeña compañía aquí en Estados Unidos de refrigeración o de plomería o de electricidad, y sale un comercial donde la marca Lexus acaba de sacar un nuevo vehículo para 2 personas, eléctrico, y tú te enamoras de ese vehículo y tú le dices a tu esposa o a tu esposo, mira, yo quisiera ese vehículo, pero tú lo que eres es un técnico que lo que necesitas realmente es una camioneta, un truck, ¿verdad? ¿Sería sensato comprarte ese vehículo? No estoy hablando de la marca ni del precio, estoy hablando del tipo de vehículo. Quizás la camioneta vale lo mismo, el truck vale lo mismo que el Lexus, pero estoy hablando de que tienes que comprarte el vehículo que necesitas. Nosotros tenemos que adquirir el vehículo que necesitamos, la casa que necesitamos, el celular que necesitamos, la ropa que necesitamos. Que la definición de compra no es lo que me gusta, sino lo que necesito. Ahora, si dentro de lo que tú necesitas hay algo que te gusta, perfecto. Porque Dios no es un Dios que se frota las manos cuando dice, qué bueno que tú estás comprando algo que no te gusta. No, Dios es un Dios amoroso y bueno. Él quiere que sus hijos disfruten de la vida y Él nos da las cosas para que las disfrutemos. Pero tenemos que tener un criterio de que voy a comprar lo que necesito. Entonces hay algunos hermanos, por ejemplo, que van a tener una casa más grande, deberían tener una casa más grande porque quizás tienen un llamado a la hospitalidad y quieren tener una habitación adicional para recibir personas. Pero quizás hay otros que no tienen ese llamado y de hecho ni tampoco tienen los recursos para tener una casa de ese tipo y dicen, mira, no la voy a comprar, no la necesito, además que no puedo, pues me adecuo a los que mis condiciones y mi llamado me impone. A eso yo llamo el gasto estratégico. Ahí, como ya mencioné, hay que distinguir, hay cosas que nosotros necesitamos y hay deseos que tenemos, no son la misma cosa. Hay cosas que yo deseo, que no necesito y que debo sencillamente decir, bueno, no lo voy a hacer porque no lo necesito. Eso es una madurez, se adquiere, eso no es algo que se aprende de manera instantánea, eso es algo que se desarrolla y se aprende. Ahora es liberador. Es liberador cuando uno puede vivir en una sociedad tan materialista, tan consumista y no ser gobernado por los impulsos consumistas que gobiernan este mundo. Es liberador.
Que salió un producto nuevo, un servicio nuevo. Hay gente que se siente ansiosa porque lo quiere, lo desea y se siente como... No, es liberador saber que yo no tengo ese deseo, ese impulso, que yo puedo vivir libre de esas inclinaciones y que yo compro lo que necesito, no lo que la gente me vende ni me impone. Adicionalmente, se tienen en cuenta los deseos de calidad. Aquí me refiero a que, por ejemplo, hay situaciones en la vida, que podemos vernos ahí, donde quizá no podemos comer la proteína que a nosotros nos gusta. Yo a veces pongo el ejemplo de que en mi hijo menor, por ejemplo, le encanta una carne que tenemos allá que se llama churrasco. ¿Okay? El churrasco es buenísimo, es riquísimo, pero es costoso. Entonces eso se come ocasionalmente en la casa. Entonces le hemos vendido otros productos al niño para que él se entusiasme. Le hemos dicho, ¿tú has probado el filete, por ejemplo? El filete es un tipo de carne buena también, pero vale la mitad o un tercio de lo que vale el churrasco. Le decimos, mi hijo, mira, vamos a probar el filete. O el pollo con salsa blanca, ¿ok? A veces le compramos un pedacito de salmón, lo desmenuzamos y lo mezclamos con pasta. Le decimos, estamos comiendo salmón con pasta con salmón. Entonces, uno necesita entender que a veces hay deseos de calidad, que Dios no está obligado a suplírnoslo. Dios te va a dar carne, pero no tiene que ser carne churrasco. Puede ser una carne, una proteína inferior, alimenta igual, alimenta igual. Y hay formas de prepararlo que incluso lo puedes disfrutar igual. Así que tenemos que estar satisfechos y ser creativos en las maneras como yo me voy a adecuar al nivel de vida que Dios me ha asignado. Yo puedo tener deseos, y es legítimo, de superar ese nivel de vida, pero eso no me quita el gozo. Mi deseo de trabajar y de mejorar las condiciones de vida de mi familia, yo debo tener ese ímpetu, pero no me quita el gozo si por un tiempo o por toda la vida Dios dispone que mi condición sea una condición de cierta escasez. El Señor es soberano, Él es dueño, yo soy mayordomo. Entonces, el gasto estratégico, muy importante. Y esto va a implicar que compremos bíblicamente, Esto es una aplicación de lo que acabo de decir. Nosotros en mi casa tenemos esta idea y la llevamos a cabo. O sea, nosotros compramos lo que necesitamos, no lo que queremos. Hay ocasiones, esto no implica que yo me quiera comer un helado y yo me vaya y me coma el helado porque me gusta el helado, a mis hijos les gusta el helado, perfecto, hay cierto margen, pero en cosas significativas siempre hay un criterio de necesidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿lo necesito? Si lo necesito, ok, ¿por qué yo lo necesito? Porque puedo estar engañado, yo le voy a poner un ejemplo ahora. Y si lo necesito y sé que lo necesito por una razón buena, bueno, lo necesito ahora, puede ser que lo necesite para más adelante. Y si ya decidí que lo necesito y hay razones y es ahora, ok, ¿y hay alguna alternativa más económica para hacerlo? Yo pongo ese telefonito ahí porque nosotros tenemos una historia familiar de que, no sé si le escucharon cuando me vieron en el video, quizás le escucharon algunos. Esto me pasó, mi esposa y yo fuimos a PriceMart, es un almacén como Costco que tenemos allá, aquí lo tienen, PriceMart también, ¿verdad? Entonces, usualmente cuando una pareja entra a PriceMart, uno se divide. La esposa va al supermercado, el esposo va a la parte electrónica y demás, televisiones y aparatos electrónicos y demás. Y eso ocurrió en esa ocasión. Mi esposa se fue a comprar unas cosas que necesitaba, yo me fui a comprar o a ver otras cosas que supuestamente yo necesitaba. Entonces, al final nos juntamos en la fila para pagar. Ella llega con un carrito, con comida, y yo llego con un teléfono inalámbrico debajo de mi brazo. Y entonces ella me ve y me dice, ¿y ese teléfono? Digo yo, bueno, un teléfono para la casa. Me dice, pero el teléfono que tenemos está bueno. Yo le dije, bueno, pero está muy feo. Ese teléfono, ¿tú lo has visto? Tiene una goma atrás que se está decolorando. Sí, pero funciona. Sí, pero ese teléfono tiene como 3 años con nosotros. O sea, sí, pero funciona. Además, nadie usa ese teléfono, somos nosotros nada más. Es más, a veces ni lo usamos porque es por el celular que uno habla, básicamente. Yo me vi como tan impotente que le pregunté, o sea que yo no tengo derecho a comprar un teléfono. Yo no puedo comprar un teléfono. Y ella me dijo, no, porque no lo necesitamos.
Entonces yo cogí mi teléfono y lo puse en su sitio. Y entonces el teléfono, como 3 o 4 meses más adelante, se terminó de dañar. Había que comprar uno. Lo pedimos por Amazon y salió más barato. Entonces ahí vemos el proceso de que sí, nos rendimos cuenta mutuamente, porque a ella también le ha ocurrido que ha deseado cosas y ha propuesto compras que yo le digo, no, pero eso lo podemos hacer, no lo tenemos que hacer ahora, lo podemos hacer. Yo te entiendo, lo necesitamos, pero más adelante lo hacemos. Entonces este criterio tiene que ser sostenido por ambos en la pareja, de tal manera que cuando uno se desvía, el otro dice, no, espérate, no es así que nos manejamos. Somos los dos responsables de los recursos que Dios nos ha dado. Pero eso es difícil si nosotros no tenemos contentamiento en las cosas que Dios nos ha dado. Es difícil si lo que tenemos determina cómo nos sentimos. Yo quiero explicar brevemente este versículo. Esa compra estratégica, esa compra por necesidad, es difícil cuando nosotros no estamos contentos con lo que tenemos. Miren este verso. Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero empezar por la última parte. El versículo, la verdad que presenta este versículo es que cuando Cristo es nuestra vida, lo que la vida humana, material nos ofrece, no nos seduce, no nos afecta. No me afecta la escasez, no me daña la abundancia, porque la abundancia daña a mucha gente. No me afecta la escasez, no me daña la abundancia, porque Cristo es mi vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ayer yo expliqué muy brevemente este concepto de estar contento, porque parecería que es alegría. Y la expresión ahí, la palabra en el original no es alegría. Es otra palabra que él usa que significa otra cosa. Nosotros los economistas usamos una palabra para estudiar que se llama autarquía, o que es la palabra autarquía. Autarquía significa independencia. Por ejemplo, se lee en los libros de economía. Imaginemos una economía autárquica. Eso significa, en la mente del economista, esta economía no tiene relación con el resto del mundo. Es una economía independiente, separada del resto del mundo. Y eso es uno de los supuestos en muchos modelos económicos para estudiar. Nosotros los economistas, cuando estudiamos, ponemos supuestos. Mira, imagínate que el dólar está estable y que China no existe. Entonces vamos a ver qué pasa cuando en esas condiciones se da tal cosa. Entonces nosotros hacemos supuestos para poder estudiar, para poder modelar. Entonces el concepto de autarquía, cuando una economía es autárquica, significa que una economía es independiente del resto del mundo. Por lo tanto, lo que pasa en el resto del mundo no la afecta. De manera interesante, cuando ustedes buscan la palabra he aprendido a contentarme ahí es autarques en griego. Lo que Pablo está diciendo es, yo he aprendido a ser independiente de la escasez o de la abundancia. Yo me siento bien cualquiera que sea mi situación. Los aspectos económicos de la vida no me alteran, no me afectan. Ese es el estado de un corazón que está parado sobre Cristo. Porque nosotros sabemos que nuestro Señor está con nosotros y vela por nosotros. Si yo estoy de pie sobre la roca que es Cristo en mi vida y mi vida está en sus manos, lo que pasa económicamente, claro que humanamente yo puedo pensar qué voy a hacer y demás y busco oración y demás, pero yo estoy bien, yo estoy gozoso en Él y eso no me lo roba nada de lo que esté pasando. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese versículo. Cuando nosotros en nuestro caminar cristiano, en nuestra relación con el Señor, logremos desarrollar una relación de ese tipo con nuestro Señor, habremos aprendido el secreto. Fíjense que Pablo dice, he aprendido el secreto. Yo he aprendido un secreto.
Y es que cuando uno está satisfecho en el Señor, cuando Cristo es la base de mi vida, lo económico no me afecta. Eso es lo que Pablo está diciendo. El conocimiento entonces, el contentamiento, reconoce lo que tengo como suficiente. El contentamiento reconoce lo que tengo suficiente. Es mucho, es poco, suficiente, no necesito más. Es una aplicación del tema del gasto estratégico y de la compra bíblica, que tenemos que procurar un corazón satisfecho en el Señor para poder llevar a cabo ese consejo de comprar estratégicamente o bíblicamente. Número 5, aquellos ahorros que yo dije que tenías que ahorrar intencionalmente, bueno, inviértelos con sabiduría, inviértelos con sabiduría. Lo primero es, siempre hay un refrán que se dice, nunca ponga los huevos en una misma canasta. Eso, el concepto técnico de financiero es diversifica tu ahorro. Aquí en Estados Unidos hay múltiples mecanismos para hacer eso. En nuestro país también lo hay, en nuestros países latinoamericanos también lo hay, pero la idea es que además de la cuenta típica de ahorro en un banco, que es el típico destino de nuestros ahorros, hay otros vehículos, otras maneras de invertir que son mucho más rentables y que le permiten a la persona poner los huevos en diferentes canastas. Aquí hay fondos de inversión que se llaman ETFs a través de diferentes bancos de inversión. Hay otros mecanismos también que los mismos bancos ofrecen. Entonces, ese es un consejo que yo les diría. No dejen el ahorro en una cuenta tradicional de ahorro porque no rinde prácticamente nada. Recuerda que la disciplina es mejor que los altos rendimientos. Es mejor el compromiso de ahorro que altísimos rendimientos. Es mejor ser disciplinado en lo que ahorro que los altísimos rendimientos. También quiero mencionar que cuidado con las grandes promesas. Esto sobre todo tiene mucha aplicación. Quizá tienen ustedes familiares en Santo Domingo o en otros países latinoamericanos aquí representados. En nuestros países se presentan cada cierto tiempo unos individuos que comienzan a prometer el negocio del siglo. Te van a dar un rendimiento de 15% mensual, 20% mensual. Bueno, en el último año en República Dominicana han habido 3 grupos diferentes de personas apresadas porque han hecho lo que le llaman estafas piramidales, que es que prometen rendimientos y entonces la gente comienza a poner dinero y ellos con ese dinero que la gente pone comienzan a pagarle a los que ponen ese dinero, mientras la base de que los depositan es así, mientras la base de los depositantes es mayor a los que tienen que pagar, que es la pirámide de arriba, se sostiene, pero llega un punto que la pirámide se invierte porque ya la velocidad de adquisición de los nuevos depositantes no es suficiente para pagar los compromisos adquiridos y la pirámide se rompe. Entonces, todo el que te prometa un rendimiento que está muy por encima del mercado, húyele a eso. Eso es mentira, es un fraude, eso no es así. Había una persona que discutió conmigo en un momento dado que él podía garantizar, decía él tenía un negocio donde él captaba dinero en dólares y garantizaba un 15% anual. Este no era tan agresivo, anual a sus depositantes, 15% en dólares anual. Y con ese rendimiento yo le dije, tú sabes, porque él sabía de finanzas, yo le dije, tú sabes que tú puedes lograr ese rendimiento en 1 año, 2 años, 3 años, pero tú no puedes garantizarlo. Tú no lo puedes garantizar. Si tú lo garantizas, entonces tú le superaste a todos los gurús de inversiones que hay en el mundo, los superaste a todos. Y aquí en República Dominicana tenemos el gurú mundial de la inversión, porque es imposible que tú puedas garantizar algo así. Bueno, mi advertencia es que se cuiden de las grandes promesas. Número 3 o 4, no arriesgues lo que no te pertenece. He hablado con personas que se han endeudado para poner dinero en estafas piramidales. Porque como le prometen tanto, le toman prestado a un familiar o le toman prestado a un banco porque tienen líneas de crédito, le toman prestado y la ponen en la estafa piramidal. Y hay gente que literalmente ha perdido lo que tienen y ha perdido lo que han tomado prestado, producto de estos temas.
También recomiendo que en este tema de la inversión no inviertas en lo que no entiendes. No inviertas en lo que no entiendes. Si tú no entiendes un negocio, no inviertas en ese negocio. Si no entiendes una inversión, un instrumento financiero, no inviertas ahí. Hay mucha gente invirtiendo, por ejemplo, en monedas digitales o como Bitcoin, Ethereum y otras monedas digitales. Y la mayoría de la gente no entiende lo que es eso. Lo que pasa es que lo que se dice es que eso es el futuro. Y entonces yo le pregunto a la gente, ¿cómo tú entiendes? Explícame por qué tú crees que eso es el futuro. No, porque yo tengo un amigo que me ha dicho. No, pero dime tú, explícamelo tú. Porque si tú inviertes en lo que tú no entiendes, eso es una apuesta. Eso es una apuesta. Es como ir a una carrera de caballo y poner dinero a un caballo. Puede ganar, puede perder. Si tú inviertes en lo que no entiendes, no sabes cuáles son los criterios que mueven esa inversión, tú estás apostando, tú no estás invirtiendo. Entonces es una recomendación también. Y por último, considera los intermediarios de inversión. Me refiero a que aquí yo no conozco todo el detalle de los intermediarios de inversión, pero si quieres invertir y crecer en esta área, sería bueno que te asesoraras con alguien que pueda hacer eso de una mejor manera. Esa es la inversión con sabiduría. Un sexto principio, una sexta recomendación es que usa la deuda solo cuando sea legítima, solo cuando sea legítima. Proverbios 22:7 dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Ese versículo, cuando uno lo lee, mucha gente dice, bueno, pero eso no es así hoy en día, porque uno no es esclavo del acreedor. O sea, yo al banco, yo no soy un esclavo del banco. Ajá. Deja de pagar el carro para que tú veas. Si no te lo quitan. O sea, tú no puedes hacer lo que tú quieras con ese dinero que tú le dijiste al banco que le ibas a pagar mensualmente. O sea, tú eres un esclavo del banco. Hasta que tú no cumplas ese compromiso, tú estás legalmente, contractualmente obligado a pagarle una cantidad mensual al banco. Entonces, en ese sentido, hay una esclavitud. La Biblia no prohíbe las deudas, pero sí la Biblia tiene principios para que nosotros nos endeudemos cuando es absolutamente necesario. ¿A qué yo llamo una deuda legítima? Porque digo, usa la deuda solo cuando sea legítima. Bueno, este gráfico nos va a ayudar a entender. Arriba están los que yo llamo deuda ilegítima y abajo está la deuda legítima, o sea que sí es válida. Por ejemplo, si tú lo que tienes es un desorden en tu presupuesto, y tú gastas más comida fuera, gastas en comunicaciones más de lo que debes, gastas en entretenimiento más de lo que debes, gastas en ropa más de lo que debes, tienes los hijos en un centro escolar más caro del que puedes, tú vives por encima de tus posibilidades realmente. Lo que tú necesitas no es una deuda, porque la deuda no va a resolver el problema. Tú necesitas poner orden. No sería legítimo que tú digas, me voy a endeudar sin resolver la situación. Puede ser que por un tiempo te tengas que endeudar, pero tienes que poner atención al desorden que tienes, porque si no lo arreglas, va a venir otra deuda y va a ser como una especie de bola de nieve. Cuando yo me endeudo para cubrir gastos, eso no es legítimo bíblicamente. Tú no necesitas eso. Yo conozco personas que se van de vacaciones con deuda, por ejemplo. ¿Eso tiene sentido que yo tome un dinero que voy a pagar en 3 años para yo consumirlo en 10 días, en 12 días? Financieramente no. Ahorita yo voy a hablar un poquito más de eso. Pero el exceso de gastos financiados con deuda es una deuda ilegítima. Ahora, si yo voy entonces moviéndome hacia abajo, una casa, un carro, un vehículo, ¿es una necesidad? Sí, yo necesito dónde vivir, yo necesito transporte. Yo no necesito un carro de alta gama, yo necesito un auto, un carro que me lleve, que me transporte, ¿correcto? Entonces, ya estos son compras donde se justifica la deuda, porque muy poca gente tiene el dinero para comprar una casa completa. O la compra endeudado o la alquila, pero necesita una casa donde vivir. Por lo tanto, a veces la consideración es la compro o la alquilo. Entonces, normalmente la deuda para una vivienda es legítima. Es legítima. La compra para un auto es legítima. Tengo que ver el tipo de vivienda y el tipo de auto debe ser una que no me ponga mucha presión en mis finanzas, que me permita ahorrar de manera intencional
porque muchas veces nos endeudamos al punto de que no podemos disponer de absolutamente nada más. Tenemos un auto, pero no podemos salir a comprar un helado. Entonces, tenemos que tener cierto criterio con estas cosas. Y por último, situaciones imprevistas. Si me quedé sin empleo, una situación de salud, un accidente que me empuje a endeudarme, bueno, lo tengo que hacer, es una necesidad. Fíjense entonces que la deuda está justificada solamente en aquellos casos cuando sean a financiar necesidades. Entonces aquí quiero decir rápidamente algunos aspectos de la deuda. Miren, aquí se usa mucho el concepto del crédito. El mejor crédito es el no crédito. El mejor crédito es el no crédito. Ese es el mejor crédito. No deberle a nadie. Pero a veces tenemos que incurrir en el crédito porque no tenemos los recursos para comprar una vivienda, un auto y otras cosas que necesitamos. Lo que ya dije, financia solo necesidades. Financia solo lo que no puede esperar. Voy a comprar un televisor, ¿ok? Voy a tomar un crédito para comprar ese televisor. ¿Qué te va a pasar si te quedas sin televisor por 12 meses? Ahorra 12 meses y cómpralo cuando tengas los 12 meses. Ah, no, lo quiero ahora. Que hay una falta de dominio propio que me lleva a comprar el televisor ahora y como es tan fácil me lo están prestando, pero tú no lo necesitas realmente. Tú lo quieres, pero tú no lo necesitas. No es una necesidad. Entonces financia solo aquello que no puede esperar. Financia, y esto es un poquito más técnico, solo si el plazo de la deuda es igual o menor a la vida útil de lo que financias. Oigan, ¿por qué ustedes creen que los bancos le prestan a la gente? Para un auto le prestan a veces a 6, 7, 8 años. ¿Ok? Porque más o menos es la vida útil del auto. Eso es lo que típicamente un auto aquí en el país, la gente luego lo cambia a los 7, 8 años. Una casa, ¿cuánto es la deuda a la casa? 20, 30, 40 años, ¿correcto? Porque la vida útil de la casa. Para el banco financieramente hay un concepto técnico que se llama el calce del plazo. Si un banco le presta a alguien, por ejemplo, mi esposa quiere un auto, ok, te voy a prestar un auto a 30 años. No. Hay un descalce de plazo. Porque a los 8 años, ese auto, ya la vida útil, ya pasó, ella me va a seguir debiendo. ¿Cuál es el incentivo que ella siga pagando un préstamo de algo cuya vida útil ya pasó? Tiene que haber un calce. De ahí, en mi caso personal, yo también calzo mis deudas. Yo no me voy a comprar, como le puse el ejemplo de las vacaciones, no me voy a ir de vacaciones por 10 días y me quedo pagando por 3 años. Hay un descalce. Óyeme, qué duro que me pase 3 años pagando lo que en 10 días. Es una insensatez, es una imprudencia financiera. Un banco, si el banco sabe para qué que tú lo vas a coger, no te lo va a prestar. Bueno, pero te lo prestas como préstamo personal. Pero honestamente hablando, no es sensato. Por lo tanto, las deudas deben ser empleadas en plazos que sean consistentes con la vida útil de lo que se toma prestado. Si la tasa de interés va a subir, fija la tasa de interés. ¿A qué me refiero? Si tú sabes que hay una expectativa o te lo dicen y tú te informas de que hay una expectativa de que la tasa de interés ha subido, en Estados Unidos ha subido mucho la tasa de interés, ¿correcto? Este es un buen momento para no tomar préstamos. Pero es un buen momento de que si lo vas a tomar por necesidad, lo tomes a tasa variable. Porque como está alta, para el único sitio que va a coger es para bajar, ¿verdad? Entonces, si lo tomas a tasa fija a 10 años, pero va a bajar en el año que viene. Tú te vas a quedar con la tasa fija. ¿Me explico? Si la tasa está alta, tómalo a tasa variable para que cuando baje te beneficies. Si la tasa está baja, tómalo a tasa fija para que cuando suba te quedes abajo. ¿Me explico? Eso es una técnica para uno aprovecharse de los movimientos en la tasa. Lo que pasa es que muchas veces los bancos, cuando la tasa va a subir, ellos no te la fijan tan largo, pero tómala tan fija como se pueda, tan largo como se pueda cuando está bajita. Y cuando está alta, ellos te la quieren fijar, pero tómala tan variable como se pueda. ¿Me explico? Ojalá me hayan entendido en ese aspecto. Ok.
Y por último, si lo puedes pagar antes, págalo. Si puedes pagar antes una deuda, págala. Por eso yo incluyo si me endeudo, una pequeña condición, una breve condición de pagos anticipados sin penalidad. Pagos anticipados sin penalidad. De tal manera que si yo quiero pagar, si conseguí un dinero adicional a lo que tenía anticipado, yo pueda abonar a mi préstamo sin que el banco me penalice, porque hay bancos que penalizan si tú abonas antes del plazo del término. Número 7, ya estamos casi llegando al final. Había mucho material, así que me van a disculpar, pero era necesario ver estos contenidos. La unidad financiera de la pareja. Quiero leer este pasaje básico del matrimonio. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque yo leí todo el pasaje completo. Lo que me interesa básicamente es el último versículo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es lo que me interesa, pero todo el versículo nos da el contexto de dónde se da este versículo y nos ayuda a entender el por tanto se unirá el hombre a su mujer. El por tanto. ¿Por qué está ese por tanto ahí? Bueno, lo que acaba de ocurrir es que Dios crea a la mujer y se la presenta al hombre. Y le dice: mira ahí tu mujer. Dios es el que introduce a Eva, a Adán. Y es hermoso, es una escena hermosa, porque imagínense quién es que me introduce a mi mujer. O sea, es Dios mismo. Qué mujer más recomendada esta, que es Dios que la trae, ¿verdad? Es un regalo de Dios para el hombre. El hombre literalmente cuando la ve expresa ese versículo: esta es ahora hueso de mis huesos. Es un poema en el original que rima. El hombre se volvió un poeta cuando vio a su mujer. Dice: wow. Ahora esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada mujer porque del hombre fue tomada. En el original se entiende mejor porque la palabra para hombre es ish y la palabra para mujer es isha. Entonces él dice: ella será llamada isha porque de ish fue tomada. La Reina Valera dice: ella será llamada varona porque del varón o del hombre fue tomada. Lo expresa mejor. Entonces, él dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso Pablo en Efesios 22 dice: el que cuida a su mujer, a sí mismo se cuida. Porque la mujer, en el matrimonio, la mujer y el hombre son uno delante de Dios. Uno. Y cuando entonces viene y el hombre expresa este poema, esta es ahora, Adán lo entendió. Adán dijo: esto es de mío. ¿Y por qué ustedes creen que Dios sacó a Eva de una parte de Adán? Le estaba comunicando un mensaje. Ella es tuya, salió de ti. Es una relación extremadamente cercana, la más cercana que cualquier ser humano puede tener. Entonces dice: por tanto, el hombre dejará a su padre. Por esta relación tan cercana, porque la mujer salió del hombre mismo. Por tanto, cuando el hombre y la mujer se unen, dejan a su padre y madre, ya esa relación paterna no es la prioritaria, ya esa no ordena mi vida, no gobierna mi vida, sino que ahora mi relación con mi esposa es superior a la que yo tengo con padre y madre, porque ella es parte del hombre. Y viene y dice: y se unirá a su mujer. Literalmente en el original es: se fusionará con su mujer. Glued, se pegará con su mujer y los dos serán una sola carne. Yo hago una pregunta. Entendiendo eso así, si eso es así, no hay lugar para que una pareja maneje sus finanzas uno por un lado y otro por otro lado. Lo pueden hacer, pero es contrario al principio bíblico de una sola carne.
y traerá problemas. Como todo lo que nosotros hacemos fuera de la palabra, todo lo que nosotros hacemos fuera de la palabra de Dios trae problemas, todo, en todos los ámbitos de la vida. Cuando yo gobierno entonces mis finanzas como que tú eres una cosa y yo soy otra, tú eres un ente, yo soy otro, y no respeto esta idea, este concepto de yo soy uno contigo, va a haber problemas, múltiples problemas. Entonces mi exhortación es que busquemos la manera. No es fácil, no es sencillo, sobre todo si tenemos años funcionando así, sobre todo si pensamos diferente. Yo sé que es doloroso, es complicado, los cambios requieren asumir dolor, asumir negociación, pero es necesario si queremos mejorar no solamente las finanzas de la casa, es que el matrimonio va a pasar a otro nivel de comprensión y de confianza, producto de la unidad financiera. Entonces, dicho eso, ya estamos terminando. Sé generoso bíblicamente, como Dios lo es. La palabra nos dice que Dios ama a buenos y malos, hace salir el sol sobre buenos y malos, y de la misma manera que Dios es generoso, nosotros debemos ser generosos. Dios no solamente es generoso, Dios aplaude y recompensa nuestra generosidad. Y aquí con alguien comentaba que la generosidad bíblica no es simplemente que yo le dé una ofrenda, una donación a un mendigo, a alguien que me pide o a un familiar enfermo. Eso es parte de la generosidad. Pero la generosidad bíblica debería impregnar todas nuestras transacciones económicas. A quien yo contrato para mi empresa, si alguien me cuida a los niños, si yo hago algo que tiene alguna implicación económica, yo vendo un vehículo o compro un vehículo, yo debo ser justo en mis tratos, generoso en mis tratos económicos. La gente, cuando hace negocios conmigo, cuando hace transacciones conmigo, debería quedar con una sensación de que, wow, qué bueno fue hacer negocio con esa persona. Esta es una manera de nosotros testificar de Cristo, de nosotros traer luz a un mundo que lo que quiere es, miren, el beneficio propio. La gente lo que anda en la calle es, como decimos, no sé si entiende la expresión, con el cuchillo en la boca, buscando a quién devorar, económicamente hablando. El cristiano no actúa así. El cristiano abre sus manos. El cristiano no es egoísta en sus tratos, no es egocéntrico, no es injusto en sus tratos económicos. Y dicho sea, y vuelvo y digo, que uno actúa de una manera generosa a todo aquel que está a nuestro alrededor. A veces yo ponía el ejemplo en República Dominicana, que tenemos los vendedores ambulantes de aguacates, de lechosa, de auyama en la calle, ¿verdad? De maní, a perritos vendemos en la calle, todo tipo de productos y servicios se ofrecen ahí en los semáforos. Entonces, canquiña, naranja, peladas y no peladas, todo tipo de cosas. En el pasado, yo también lo hacía. Yo me sentaba a negociar con un aguacatero que me bajara 10, 15 pesos. Cuando yo lo pensé, yo me sentí, pero qué ridículo. ¿Qué diferencia me va a hacer a mí 10, 15, 20 pesos? O sea, ¿cuál es la diferencia de un aguacate que yo compre 20 pesos más barato? No, yo debería abrir las manos y decir, darle 20 pesos de más incluso que lo que me pide. Por Dios, o sea, abramos las manos. En el pueblo de Israel, en el Viejo Testamento, la tierra se dividió por tribus y a cada familia incluso se le dieron porciones. Y los judíos encontraron una manera muy interesante de cumplir un mandato bíblico, porque Dios le dijo que no cosecharan hasta los rincones de sus predios, sino que dejaran los rincones de sus predios para los huérfanos y las viudas y los necesitados. Entonces lo que ellos hicieron es que si a mí me daban un solar, por así decirlo, un predio cuadrado, ellos cosechaban redondo. Y las esquinitas la dejaban para que los necesitados la tomaran. Y yo creo que es un buen principio. La exhortación es, no seamos tan agarrados, no lleguemos hasta los rincones de nuestros predios, abramos nuestras manos, seamos como Dios, que es un Dios abundante y generoso, en la medida de nuestras posibilidades, obviamente. Ese es el concepto que hay detrás de la generosidad bíblica. Debemos ser fáciles para compartir, No hay que convencernos tanto para ayudar a alguien. Confiar en la provisión de Dios, de que Él nos dará lo que necesitamos y con la mirada puesta en las recompensas eternas. Esos dos últimos aspectos, lo que quiero mencionar, hermanos, es que muchas veces nuestra falta de generosidad
lo que está manifestando es una falta de fe. No damos porque no confiamos en que Dios nos va a proveer a nosotros. Y obviamente necesitamos pedirle perdón al Señor por nuestra falta de fe y decirle, Señor, ayúdanos a confiar para que podamos dar con más generosidad. Y por último, con la mirada puesta en las recompensas eternas. Si nosotros tuviésemos más fija nuestra mirada en aquello que Dios nos promete en su reino, evidentemente que tendríamos una actuación mucho más generosa en nuestro día a día. Bueno, dicho eso, hemos llegado al final. Simplemente recapitular. Considera las etapas financieras de tu vida, presupuesta, ahorra intencionalmente, gasta estratégicamente, invierte con sabiduría, usa la deuda cuando sea legítima, procura la unidad financiera de la pareja, sé generoso bíblicamente y pasa estos principios a tus hijos, que no lo mencioné, no lo expuse porque no tengo el tiempo, pero la presentación va a quedar aquí para los que les interesa. Y hay también algunas formas de que ustedes conozcan este contenido, porque nosotros, mi esposo y yo, lo desarrollamos en un podcast que tenemos, eso de pasar a los hijos estas ideas y estos principios de diferentes maneras. Así que, perdónenme el tiempo, aquí llegamos al final de esta tercera sesión de Sabiduría en las Finanzas Familiares. Ahora tendremos un tiempo de preguntas y respuestas, pero agradecido de su atención y de su paciencia. El Señor pues les dé sabiduría para manejarse de una manera responsable, de tal forma que Él sea glorificado en su manejo financiero. Bendiciones. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús.